¿Qué tal, compañeros? Soy Alfonso y yo les voy a hablar un poco sobre la historia desde abajo. Para este trabajo, para esta explicación, voy a basarme principalmente en tres fuentes, específicamente son artículos. El primero es la historia desde abajo, como tal el capítulo en formas de hacer historia de Peter Burke. Es el que vamos a tomar principalmente, pero también tenemos algunos otros como el de Alejandro Estrella González, que es las ambigüedades de la historia desde abajo, A.P. Thompson, las herramientas del historiador entre la forma del compromiso político y las disposiciones sociales, y también de Ramón Miguel González, Eric Hobsbawm, la historia desde abajo y el análisis de las corrientes históricas. Entonces, pues vamos a retomar esto para poder formar pues esta explicación, ¿no? El concepto de historia desde abajo nace en la década de 1950 y 60 a base de las tendencias de los historiadores marxistas. Su interés principalmente por investigar las clases subalternas, en especial la trabajadora, a quien se le adjudica pues el origen del concepto y como tal de la historia desde abajo es a A.P. Thompson, específicamente en 1966, cuando publicó el artículo de la historia desde abajo en The Times Literary Supplement. Desde este punto, los historiadores pues ya introducen y conocen como tal pues esta forma nueva de hacer historia. Asimismo, el propio Thompson logra la sistematización del modelo de historia desde abajo con su trabajo The Making of the English Working Class, o la formación de la clase trabajadora. Y además es destacable que el avance metodológico que tomó la historia desde abajo en la década de 1970 y 80, en cierta parte gracias a Eric Hobsbawm, se puede entender a el auge de las ideas y políticas marxistas en todo el mundo durante esta época, en cierta parte también apoyado por la Guerra Fría. Entonces se empieza a crear pues esta nueva metodología mucho más fuerte, ¿no? Esta corriente histórica. La historia desde abajo lo hacen a la sombra de las ideas marxistas. La historia desde abajo surge a su vez como una posición política, pues la preocupación por la clase trabajadora era principalmente común entre los intelectuales afiliados al Partido Comunista, los cuales entre ellos estaban pues A.P. Thompson y el ya llamado también Eric Hobsbawm, quienes pues duraron mucho tiempo afiliados a este partido. Cabe aclarar que la historia desde abajo también tiene algunos de sus rastros, en parte también con la Escuela de los Anales, pero específicamente con la historia social y laboral de Inglaterra, que tuvo una época dorada a comienzos del siglo XX. Sin embargo, los historiadores marxistas dotaron de una cuestión crítica y una metodología más específica a esos trabajos, los cuales pues no los tenían antes. Es decir, como tal, la historia desde abajo nace bien establecida y con una metodología específica con la escuela británica marxista y la camada de los historiadores que ya hemos mencionado. Para entrar después como a los conceptos que maneja la historia desde abajo, referentes y todo lo demás, pues primero hay que referirnos a los de abajo, ¿no? Que es el principal concepto. Y a la vez es uno de sus principales problemas. Esta corriente pues es un problema la definición como tal de sujeto o sujetos de estudio. En este caso es definir por quién nos referimos cuando hablamos desde abajo. Es decir, quiénes o cuáles son estos sujetos desde abajo. Es difícil establecer el sujeto desde abajo ya que puede corresponder a una categoría política, económica o social, aunque también pueden estar estas tres englobadas. Pues la historia desde abajo no se define tanto por sus creencias teóricas o técnicas, sino por su objeto de estudio. Esta es la cuestión yo creo más importante que hay que tener en cuenta para cuando hablamos de historia desde abajo. Podríamos definir el objeto de estudio de la historia como el estudio de las clases bajas, siguiendo un poco la lógica marxista impuesta desde el principio de la corriente. Aunque Thompson también la define que puede encontrar su objeto de estudio por medio del análisis del contexto o equilibrio estructural que cobran relevancia, como menciono, en el contexto histórico. En dichas instancias, es decir, encontrar la relación entre los que están arriba en la estructura social frente a los que están abajo. Implica una relación, si se puede decir así, conflictiva y dicotómica entre las dos posiciones, es decir, entre arriba y abajo. Para abrir una cita específica, para ejemplificar esto, es derivado del carácter dialéctico que según el primer compromiso teórico cabe imputar a la relación arriba y abajo, se deduce que ambos elementos de la relación no pueden existir sino a partir de la mutua reciprocidad. Ambos constituyen las dos caras de la misma moneda. Ambos conforman el reverso y el anverso de la misma relación.
entre dominantes y dominados. Asimismo, como tal, entre sus principales referentes, que ya hemos mencionado, está Eric Hobsbawm y Pete Thompson, y también podemos agregar a uno de sus compatriotas, que es George Rude. Por Eric Hobsbawm tenemos La obra de los bandidos y Gente poco corriente, Resistencia, Rebelión y Jazz, aunque también gran parte de sus otras obras van a retomar un poco sobre esta cuestión de la historia desde abajo, aunque estas dos obras sí van a tener como tal el objeto y el sujeto de estudio desde abajo, como pues casi que solo van a tratar de eso, ¿no? Las otras los va a utilizar un poco la metodología, pero hablando pues de cuestiones más globales, por así decirlo. Asimismo, tenemos a George Rude con su libro Las multitudes, donde trata de darle voz pues a todo multitudes, a los conglomerados de personas que han sido un factor fundamental en la historia. También tiene una colaboración con Eric Hobsbawm en el libro Capital Swing, que para algunos es la primera obra bien definida de la historia desde abajo, ¿no? Con una metodología, el objeto de estudio definido y pues ya como tal, pues como la fuerte, por así decirlo, de toda esta corriente, pero algunos pues tal vez no lo mantengan así. Ya vimos que muchos dicen que es la que sigue, que justamente, que es con A.P. Thompson, la formación de la clase obrera en Inglaterra. Y también tiene otra que es Costumbres en Común, las cuales retoman a la clase trabajadora de Inglaterra, su propia nación, con el principal, como tal, objeto de estudio, y marca una pauta en la conformación, que ya habíamos mencionado, de la corriente. Una de las obras más famosas que posee un carácter parecido no solo en la temática, sino hasta en el nombre, es el libro de Los de Abajo, de Mariano Zuela, que aunque no sea concretamente una obra historiográfica, ayuda a entender el propósito de la historia desde abajo, ¿no? Planteando un análisis fuera de las instituciones o grandes personajes de la Revolución Mexicana, ¿no? Donde tiene contexto esta obra, marcando una dicotomía también antes planteada, la misma dicotomía que hablamos al principio de todo esto. Entonces también para hablar sobre las fuentes primarias y todo, y específicamente cómo es que se hace la historia desde abajo, pues vamos a entrar, ¿no? Las fuentes que se tienen contempladas en este caso son las producidas por los dichos sujetos desde abajo. Otro problema al cual se verá enfrentado el historiador frente a esta corriente, ya que cuando más atrás se remonten en la construcción de experiencias de clases bajas, tanto más se verá reducida las fuentes que se pueden consultar hablando de esto, ¿no? Hablando de documentación, de hecho se menciona que para la construcción de la historia desde abajo es difícil hacerlo antes de la Revolución Francesa, como tal, por el poco acceso que hay a los documentos propiamente producidos por las clases subalternas. Un ejemplo concreto es las cartas escritas por William Wheeler, que en el libro de Peter Burke lo pone como un ejemplo, que le escribe a su esposa, William Wheeler, donde narra desde su perspectiva la condición en la batalla de Waterloo, en donde se derrotó el ejército de Napoleón Bonaparte. Estas fuentes no eran antes aceptadas por carecer de oficialidad. Sin embargo, pues son un gran aporte para entender una visión alterna, ¿no?, a lo que se plantea, pues ahora sí que de manera oficial. Dentro de estos mismos podemos adentrar los registros orales en esta información recabada a base de entrevistas, aunque podemos dejarlo como un aporte o una forma también de complementar la historia desde abajo, porque como tal la historia oral tiene una metodología y también una corriente que se ha formado independientemente de la historia desde abajo, aunque pues bien nos puede funcionar para entrarla dentro de la historia desde abajo. Para el análisis también es pertinente no homogeneizar a los sujetos, ya que debe establecerse bien su origen, intenciones e indagar dentro de la fuente producida, ¿no?, con el fin de poder entender de manera integral el contenido, específicamente para no homogeneizar, porque pues podemos llegar a este error varias veces. Asimismo, se puede usarse registros legales como actas de registro jurídicos o penales o estas cuestiones, pero tomando una perspectiva fuera de la institución, donde el sujeto es el punto principal, central del análisis, ¿no? Como sucedió en el texto del Queso y los gusanos, donde pues Carlo Ginzburg construye todo pues este libro, toda su obra, pues a base de registros pues propiamente dichos jurídicos legales, en la cual pues a Menocchio se le juzga, pero pues él centrándose como tal en Menocchio, ¿no?, el molinero.
Entonces, para cerrar, queda libre cualquier tipo de documentación oficial para construir también la historia desde abajo. No solamente nos cerramos en estas cuestiones que hablamos, sino que se puede abrir, pero teniendo pues la perspectiva desde abajo. El enfoque es diverso, la historia desde abajo abre el entendimiento histórico, la posibilidad de síntesis más rica, de una fusión de la historia de la experiencia cotidiana del pueblo con los temas de los tipos de historia más tradicionales. Es decir, es una ventana, una oportunidad para poder darle una nueva visión a la historia que pues para nosotros actualmente está abierta y pues nosotros somos como nuevos historiadores tenemos y podemos tal vez también la oportunidad de darle pues una vuelta muy diferente de rueda a la historia. Gracias, compañeros.